Semana 2. Para iniciar tu artículo. Una de las lecciones aprendidas la semana anterior fue la importancia de cambiar los hábitos de escritura solidaria a prácticas más sociales. Igualmente, que no es necesario grandes bloques de tiempo para escribir. Con pocas horas cada día es suficiente. Tipos de artículos académicos. En este punto ya debemos saber qué artículos deseamos revisar, pero es útil saber a qué tipo pertenece. A continuación, presentaremos una lista organizada de menor a mayor importancia a los ojos de un comité de contratación, iniciando con biografía anotada, reseña de un libro, artículos para una revista profesional, notas de investigación, entrevista, traducción, artículo de réplica, de reseña, artículos teóricos, artículos de investigación en ciencias sociales, investigación cualitativa, investigación cuantitativa, investigación interpretativa, artículos de investigación en humanidades y artículos de investigación en ciencias naturales. Solo con señalarlo o nombrarlos podemos deducir de qué se tratan o sobre qué debemos escribir. Mitos acerca de artículos publicables. Muchos estudiantes saben que sus trabajos no están listos para ser publicados, pero no saben exactamente el por qué. A continuación, descartaremos algunos de los mitos comunes respecto de lo que hace que un texto sea publicable. Mito número 1. Solo artículos que son altamente teóricos y tienen implicaciones generalizadas podrán ser publicados. Muchos tienen esta idea exagerada de lo que significa calidad de publicación, porque rara vez han leído artículos de revistas académicas. Por ejemplo, se sorprenden al escuchar que las afirmaciones y el contexto de la mayor parte de los estudios publicados son estrechos. Mito número 2. Solo artículos con muchas ideas interesantes podrán ser publicados. La mayoría piensa que solo las ideas interesantes son publicables, aunque es de esperar que un artículo debe ser interesante. Pero la mera acumulación de ideas no lo hace publicable, sino que debe estar cuidadosamente estructurado en torno a una idea significativa. Mito número 3. Solo artículos absolutamente originales podrán ser publicados. Se tiene una idea exagerada de original, pensando que solo estos son publicados, pero casi ninguno de los textos académicos son los primeros en aparecer frente al tema. La mayoría son derivativos e imitativos. Lo que sí es cierto es que debes hacer algo nuevo para ser publicado. ¿Qué se publica y por qué? Se publican artículos de investigación porque dicen algo nuevo de algún asunto viejo, el cual debe estar estructurado en torno a un concepto significativo. Publicar un artículo no es fácil, ya que se debe tener una idea concreta de lo que se quiere decir. Aun si esa idea es novedosa y revolucionaria, no garantiza que se publique. Un artículo es publicable cuando tratas de un tema del cual ya se había escrito, pero lo abordas desde una perspectiva, dándole una nueva visión al tema, aplicando lo que algunos académicos dicen. Dime algo que no sé para poder entender algo que ya sé. Dicho tema debe llamar la atención de las personas que habían tratado inicialmente el tema original. Es decir, debe interpelarlo. Para que se considere un artículo novedoso existen 3 categorías. Primera categoría: enfocarse en una nueva evidencia desde una perspectiva diferente. En esta categoría no se va a desarrollar un nuevo enfoque. Lo que se hace es presentar una nueva evidencia que apoye el enfoque preexistente. Esta nueva evidencia la podemos tomar de resultados de nuevos experimentos, observaciones de campo o investigaciones de archivo. El éxito aquí es combinar lo nuevo con lo preexistente. Segunda categoría: examinar la evidencia preexistente de manera novedosa. Esta categoría es más compleja, ya que en ella no se presentan datos nuevos, sino más bien se desarrolla otra forma de explicar la información preexistente. Sin embargo, la simple adopción de un enfoque distinto no es suficiente. Es necesario aplicar el enfoque propuesto
a lo existente. Tercera categoría. Combinar evidencias y enfoque preexistente de una manera novedosa. En esta categoría no se presentan evidencias ni enfoques nuevos. Simplemente se vinculan la evidencia y el enfoque preexistente de una forma que antes no se había realizado. Se puede crear una novedad alcanzando elementos que no habían sido conectados con anterioridad. Al momento de evaluar qué se publica y por qué, toman gran importancia los resúmenes como herramienta para el éxito. Una de las mejores formas para realizar la revisión de un artículo es hacer un resumen, el cual debe describir el tema y el argumento del artículo. Algunos académicos dicen que el resumen debe ser el último paso antes de enviar el artículo para su publicación. Más de un experto ha opinado que un resumen bien preparado puede ser el párrafo más importante del artículo. ¿Por qué es importante redactar resúmenes? Primero, para resolver problemas. Segundo, para conectar con los editores. Tercero, para darte a conocer. Cuarto, para que un artículo sea leído. Quinto, para que tu trabajo sea citado. Muy bien, teniendo claro lo anteriormente expuesto, pasamos a la semana 2 de actividades denominado para iniciar tu artículo de este manual. En esta semana vamos a desarrollar tareas diarias con un tiempo estimado de 5 horas, como lo vemos distribuido en el siguiente cuadro. En el día 1, para empezar con la revisión de tu artículo, vamos a trabajar sobre tu tema, donde primeramente vamos a describir, es decir, compartir con ese compañero, colega o socio de redacción tu artículo, el que ya has escogido con anticipación, donde vamos a transmitir el sentido del tema, los enfoques, hallazgos y argumentos, y preguntaremos finalmente si hay alguna duda. Luego vamos a resumir esa misma descripción, pero de una manera más concisa, es decir, vamos a utilizar 2 o 3 frases y le vamos a pedir a nuestro compañero que la repita para ver si hubo comprensión. Por último, vamos a escribir siguiendo este enunciado. Mi artículo es sobre. Finalizado este ejercicio, vamos a responder las siguientes preguntas y vamos a escribir lo que aprendimos con este ejercicio en un formato del cuadro. En el segundo día vamos a leer de nuevo nuestro trabajo para poder corregir ciertas cosas. Primeramente debemos imprimir la última versión del artículo, releer pero sin hacer correcciones, luego releer pero esta vez con una pluma en mano para ir anotando en los márgenes lo que necesitamos mejorar, como redacción, como lógica, como agregar introducción, etc. Y por último vamos a hacer un listado de tareas por revisar y para ello vamos a designar un tiempo estimado. Hasta aquí hemos logrado redactar el primer borrador y hacer de la escritura una actividad social breve, como lo resalta la autora de este manual. En el día 3 vamos a redactar el resumen como tal. Primero, ¿qué vamos a hacer? Empezar a escribir. Vamos a redactar siguiendo las instrucciones o las recomendaciones que el compañero nos hizo en la exposición anterior. Luego vamos a compartir ese resumen con otra persona o con un compañero. Lo que vamos a hacer es intercambiar para hacer las apreciaciones y revisarlo. Y por último, vamos a anotar esas mejoras sugeridas por nuestro compañero. Muy bien, en el día 4 lo que vamos a hacer es encontrar y leer un artículo modelo. Para esto vamos a buscar artículos en línea y en la biblioteca. Luego vamos a elegir un artículo modelo, preferiblemente que no sea de nuestro mismo tema, porque eso nos distrae, nos desenfoca, y vamos a evitar seleccionar artículos muy viejos. Luego imprimimos el artículo escogido
y tomamos nota, vamos a analizarlo muy bien, vamos a examinarlo y vamos a tomar notas de lo que creemos, de lo que vamos a aprender o lo que aprendimos de ese artículo modelo. En el día 5 lo que vamos a hacer ya para finalizar la semana 2 es revisar el resumen. Lo vamos a leer de nuevo y revisarlo. Y vamos a tener en cuenta los comentarios de nuestro compañero, nuestro socio de redacción. Y listo, finalizamos la semana. Tengamos en cuenta el horario para registrar los minutos trabajados y para marcar si efectivamente completamos las tareas. Semana número 3. El desarrollo de tu argumento. Es importante tener en cuenta que si durante la semana anterior no escribiste tanto como esperabas, en esta nueva semana lo puedes hacer mejor. Al igual que tú, muy pocos académicos sienten que han hecho lo suficiente, ya sea que hayas dedicado largas horas al manuscrito y no tienes mucho que mostrar. Por ello, a postergarte el trabajo aunque tu plan era avanzar mucho más. Evita sentirte culpable y empieza esta semana de nuevo. Después de todo, tiene 12 semanas para hacerlo correctamente. Razones por las cuales las revistas rechazan artículos. En muchos casos, la causa de que dictaminadores y editores de revistas rechacen un artículo es un conjunto de pequeños problemas más que un enorme problema teórico. Un trabajo rechazado no siempre lo es porque es malo. El asunto es que no es requisito único que un trabajo esté correcto para que sea publicable. Tampoco significa que un trabajo aceptado es mejor que uno que no lo ha sido. Incluso es fácil encontrar trabajos que tienen los mismos defectos que no critican los evaluadores y porque rechazan nuestros trabajos. Problemas de enfoque. Entre los problemas de enfoque podemos conseguir como causales el contexto a quien se dirige, la ejemplificación, relación, ejemplos y argumentos, extensión de texto, selección apropiada. Salirse del tema, que el tema no sea apropiado o sea un tema inapropiado. Bajo nivel académico. El bajo nivel académico se reconoce a través de la falta de información bibliográfica, citas literarias, fuentes literarias, citas literarias relevantes, debates en el campo, las disciplinas, marco crítico, evidencias, citas muy intensas, citas de famosos innecesarios, documentación excesiva, sinopsis monótona, jergas, etiquetas de procedencia, dogmatismo. Y otro de los temas es la insuficiencia de originalidad, que incide en leer la literatura de tu campo, proponer lo real, reclamar tus ideas, resaltar la estructura, nulidad en lo relevante, resaltar las cosas inferiores, estar al día en la innovación, ser original y articulado en las expresiones, avanzar en tu voz, idea central presentada y presentar hallazgos. No significativo. En ocasiones, los editores rechazan artículos por ser insignificantes, no aplicables, poco importantes y sin mérito. Y más aún si el autor no puede responder la pregunta millonaria, ¿qué hace diferente tu investigación y por qué les debería de importar a todos los lectores? Por supuesto, si un artículo no tiene ningún valor funcional, no se puede evitar el rechazo. Además, si no hay hallazgos sólidos ni resultados estadísticamente significativos que apoyen tu argumento, automáticamente eso tendría el rechazo. Sin embargo, la mayoría de las veces el problema real no es la falta de importancia, sino que el autor supone que el significado está súper claro para todo lector. Por ende, es necesario articular siempre la importancia y el impacto de nuestro trabajo. Por alguna extraña razón, muchos cometemos el grandísimo error de no mencionar que alguien más ha escrito sobre el tema que estamos trabajando, o que en los últimos años alguien realizó un estudio similar al de nosotros. También omitimos que algún académico distinguido hizo la propuesta para iniciar un trabajo parecido al nuestro. Por supuesto, hay que tener cuidado al momento de expresarlo para no caer como si nuestra investigación equivale del descubrimiento de otras investigaciones. Por tal motivo, si no te sientes seguro de cuál es la importancia real de tu trabajo, es preferible consultar a otras personas especialistas en el campo. Esto te puede ayudar mucho a identificar la línea de estudio que se relaciona con tu artículo. Ahora, por otra parte, cabe resaltar que es necesario presentar la metodología detalladamente
puesto que muchas veces el artículo es rechazado no porque el método sea erróneo, sino porque no se ha descrito lo suficiente como para convencer a los dictaminadores acerca de la aplicabilidad del artículo. Una manera fácil de lograr esto es identificar los problemas y los riesgos potenciales. De esta manera se mencionan los enfoques alternativos y cómo o por qué no utilizarlos. Y algo muy importante, citar estudios que defiendan tu metodología. Incluso es factible citar puntos de vista opuestos. Además, es pertinente resaltar que una mala presentación, una mala redacción, un mal escrito con errores ortográficos y de gramática puede ser causal de rechazo de un artículo por parte de los evaluadores. Por ende, debes hacer una revisión previa de la ortografía antes de enviar el artículo. Asimismo, se debe hacer con las notas al pie, dado que los programas no realizan automáticamente esas correcciones. Y cerciorarse de revisar también la bibliografía, revisar la gramática utilizando un programa electrónico de revisión gramatical. O en su defecto, si lo deseas, puedes contratar a un editor que revise tu trabajo previo a la entrega. Bien, hablemos un poco acerca de la falta de argumento. La carencia del argumento o la falla de plantearlo claramente desde el principio es la causa principal por la cual un artículo es rechazado. Si elaboramos correctamente el artículo, las posibilidades de que éste se publique aumentarán rápidamente, puesto que los editores concuerdan que uno de los principales problemas más comunes y frustrantes respecto a estos artículos es el fracaso de los autores en expresar claramente cuál es el principio y el objetivo del texto que realizar. Quizás lo más importante para aumentar el grado de receptividad hacia tu trabajo es asegurarte claramente sobre tu tesis. Esto lo dijo un gran escritor, Olson, en 1997. Bien, ¿qué es un artículo? Un artículo es un discurso destinado a persuadir. Gracias a él puedes convencer a alguien cuando atiendes sus dudas y ofreces evidencias para disiparlas. Entonces, un artículo académico no es más que un texto que intenta la persuasión en el lector para que crea en algo expresando un punto de vista con la finalidad de influir significativamente en los pensamientos de las personas. ¿Cómo se escribe? A pesar de que ya se tenga un artículo, un argumento, realmente no lo es todo. Muchos de los principales problemas de un artículo no publicado es que se centran en los datos y no en el argumento. Todo artículo tiene un argumento, pero no está conectado a lo demás. El texto tiene datos y evidencia, pero se desvinculan del argumento. El profesor Tim Stowell recomienda a todos sus estudiantes que cuando escriban un artículo no lo hagan como si fuesen un detective, sino como un abogado que defiende a un caso, puesto que el reporte de un detective menciona que se encontraron varios objetos en las escenas del crimen, que decenas de personas fueron entrevistadas para dar sus declaraciones y una sola persona fue arrestada, mientras que el expediente del abogado señala que tal persona cometió el asesinato porque el objeto X fue encontrado en la escena del crimen y hay testigos que vieron lo sucedido. Si ven la diferencia, el reporte del detective se centra en los datos y la del abogado se centra en el argumento. Mencionado esto, es necesario ir haciendo versiones de nuestro argumento y luego escoger la mejor versión para poder presentarlo al final. Bien, ¿cómo evitamos nosotros caer en un artículo de datos? La mayoría de las personas que realizan los análisis textuales y estudios de campo tienden a escribir sus artículos impulsados por los datos, que generalmente esto se da gracias a los análisis. A continuación habla José Barliza. ¿Cómo escribir un artículo académico en 12 semanas? Guía para publicar con éxito. ¿Cómo evitar un artículo impulsado por los datos? Generalmente, los escritores, los investigadores asumen que los datos son más importantes que los argumentos.
Los artículos son publicables, son argumentativos y no representativos. No se debe presentar solamente la información que se ha recolectado o recopilado. Por lo tanto, un artículo utiliza datos para desarrollar un argumento. Los datos deben ser subordinarse a este mismo. El objetivo de un artículo académico es muy distinto. Su propósito es argumentar y no aconsejar. No se está diciendo que al lector se hace ser respetado el problema, sino que debe pensar acerca de este. La fórmula para desarrollar un argumento se cita que Steven escribió un libro de 62 páginas titulado No entre en pánico, guía para que las personas que habitualmente dejan las cosas para después, sobre cómo escribir eficazmente un trabajo de final de curso. Tú sabes quién eres. Creador instantáneo de tesis. Primero, aunque no obstante, planteamiento general, opinión contraria o opuesta. Segundo, sin embargo, tesis o idea. 3. Debido a qué, ejemplo o evidencia. Lo cierto es que esta fórmula mágica es reductivo, pedagógicamente problemático, sin embargo, destila los requisitos del discurso académico. El problema de este esquema, la cual es una herramienta diseñada para escribir tesis, pueden limitar el pensamiento. Argumentos en contra del argumento. Bueno, la verdad es que los artículos en ciencias sociales no plantean argumentos en la introducción. La práctica científica de postular una o dos cuestiones o hipótesis en la introducción guardan la respuesta hasta la discusión o la conclusión. Ahora el autor presenta el dilema, no por el hecho de que un argumento presente como una hipótesis y deja de ser un argumento. Algunos, para no ampliar esta exposición, debe decir que la disciplina de la humanidad trata temas específicos en los artículos. En la literatura la mayoría de los artículos son escritos y tendientes, buscados en las guías en los lectores como deben ser leídos de los libros. En educación se construyen argumentos sobre los cuales son los factores que mejoran al no el aprendizaje, a la enseñanza, que las bajas tasas de desempleo aumentaran la deserción escolar, entre otros. La antropología cultural, algunos argumentos de esta disciplina se deben interpretar desde los comportamientos sociales humanos y luego plantea que no es realmente posible resolverla. La ciencia política, muchos artículos de este campo argumentan que el análisis estadístico de datos recopilados sobre el comportamiento humano. Organiza un artículo con base en un argumento. El autor expresa que en esencial debe tener un argumento para expresarlo claramente y tempranamente.